con la rica paz del Señor, queridos hermanos. Le vamos a dar gracias al Señor porque tenemos una vez más una oportunidad de poder estar alabando y glorificando su nombre en este domingo tan especial como culto familiar nuevamente. Queridos hermanos, los quiero invitar a cada uno de ustedes a cerrar los ojos y vamos a orar para darle comienzo a este culto de bendición que vamos a recibir en esta tarde cada uno de nosotros. Señor y Padre amado, te damos gracias, Señor, porque por este medio nosotros podemos alabarte, podemos glorificarte, podemos ensalzar tu nombre y podemos recibir las bendiciones a través de tu palabra. Por eso, Señor, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por todo lo que tú vas a derramar en esta tarde sobre cada uno de nosotros, Señor. Como así también te ruego que la unción del Espíritu Santo tome el control de cada uno de nosotros para poder recibir todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y abrimos esta reunión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Qué tal, hermanos y amigos? Es una alegría volver a encontrarnos como todos los domingos a las 6 de la tarde y estar juntos por lo menos con este medio que no deja de ser una bendición. Lo es para hablar la palabra de Dios. Y casualmente quiero referirme a eso, lo que es la palabra de Dios. Nuestras reuniones son sustentadas fuertemente por la Biblia. Cada artículo, cada libro condensado, cada frase debe tener su apoyo en las Sagradas Escrituras. Y lo hacemos así porque el cristiano debe comer permanentemente de la palabra. Debe ansiar como el niño recién nacido la leche no adulterada. Cuando una iglesia no enseña a los creyentes nuevos a tomar la leche entera cada día, lo que termina sucediendo es que esa congregación le falta calcio. Y cuando no hay suficiente calcio, no se desarrollan los dientes. ¿Y qué pasa cuando no se desarrollan los dientes? Muy simple, pero muy dramático a la vez. No podemos comer nada sólido. Es un grave problema. El escritor de la Biblia, en el libro de los Hebreos, podemos leerlo ahora, en el capítulo 5, en el verso 13 y 14, dice así: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Gracias a Dios que podemos leer la palabra de Dios y no podemos ser unos niños desdentados. Y los niños, vaya tragedia, no distinguen el bien del mal. Quiero decirle también que muchas veces en nuestras vidas somos pisoteados, estrujados, embarrados por decisiones que hicimos o por las circunstancias que se cruzaron en nuestro camino, en el mar de nuestra vida. Nos sentimos como si fuéramos inservibles. Pero no importa lo que haya ocurrido o lo que ocurrirá, nosotros nunca perderemos su valor. Y digo esto porque ante los ojos de Dios, aunque estemos pisoteados, arrugados o impecablemente planchados, somos apreciables en el Señor, pero con algo muy hermoso que no lo tiene nadie. Lo tenemos los hijos de Dios, que es el gozo. El valor de nuestras vidas no se establece por lo que hacemos ni siquiera por lo que conocemos. Pero por lo que somos para Dios, sí. Aleluya. Aprovechemos este momento en esta tarde para, ya que estamos juntos por este medio, a escuchar y a gozarnos con los cánticos, con las alabanzas
con las predicaciones y con todo lo que se haga en esta hora y media. Desde ya, muchísimas gracias a Dios y a cada uno de nosotros, bendiciones de Dios, y Dios le bendiga eternamente. En mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de Gloria, el Rey de Majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de Gloria, el Rey de Majestad. Oh, gracias sublime, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, 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 gracias sublime,
declararle al mundo entero de su gran poder. En mi vida permitir que Él se deje ver. Cristo es mi Señor. No me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Exaltamos al que sin duda alabanza. En las costas de los mares levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos hoy la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto exaltamos al que reina para siempre.
ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y es descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena ese lugar de tu presencia y es descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti,
y en lo que harás en mí, en mí, en mí, en mí. Toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Toda la gloria, toda la honra, toda la gloria, toda la honra. Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. En este momento tenemos que hacer algo especial, que es parte también de la adoración a nuestro Dios, que es traer nuestras ofrendas de corazón. Y les voy a leer un versículo bíblico que se encuentra en uno de los profetas menores del Antiguo Testamento. No se llama profeta menor porque sea de menor importancia, sino porque este profeta escribió menos contenido. Y se encuentra en el capítulo 2 y en el versículo 8, donde dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y en este versículo, que parece ser tan corto, engloba muchísimas cosas porque nos hace entender la soberanía del Señor. Cuando decimos la soberanía de Él, podemos entender que Él es el Rey de nuestras vidas. Cuando entendemos que Él es el Rey, sabemos que cuando ofrendamos, lo hacemos también para su reino. Así que los invito a que en esta tarde podamos tomar nuestras ofrendas en nuestras manos, lo que usted haya propuesto en su corazón, según el Señor lo haya prosperado. Y también a veces de lo poco que tenemos, ofrendarle a Dios. Dios conoce el corazón, como aquella viuda que nos cuentan los evangelios también, que dio lo único que tenía. ¿Qué les parece si oramos a Dios? Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos y bendecimos tu nombre en este momento y te agradecemos, Señor, por todo lo que has provisto para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestra congregación, para todo lo que se está haciendo también como congregación a través del comedor de emergencia. Te agradecemos, Dios, porque toda la provisión es tuya y porque tu palabra nos recuerda que todo es tuyo, Señor. Que la plata, el oro, que son bienes materiales, pero que también tú nos das lo principal, que es la paz y sobre todas las cosas, el perdón y la salvación. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.
Hola, buenas tardes, queridos hermanos. Bueno, nos encontramos una vez más por este medio, esperando que ya quede poco tiempo, o nos podamos empezar a reunir de alguna manera en la iglesia. Ya estamos orando y estamos pensando con los hermanos a ver si podemos también realizar un estudio bíblico, distintos días de la semana, pocos hermanos, para ir viéndonos y ponernos en contacto. Pero creo que todos estamos bendecidos, estamos cuidados por el Señor y eso es muy importante. Eso es lo más grande que tenemos, que el Señor siempre nos guarda, nos cuida y nos protege. Ahora, me gustaría orar, que comencemos orando. Creo que ya lo venimos haciendo, escuchando algunas porciones de la palabra, pero la oración tiene que ser de continua en nuestra vida y sobre todo en estos momentos que es un momento de mucha responsabilidad compartir la palabra. Por eso siempre de que el pastor me permitió compartir la palabra en la iglesia, siempre lo he tomado con responsabilidad y siempre le he pedido a Dios de que no quiero compartir ni enseñar ni hablar cosas que no están en su corazón, ni están en su palabra, ni experiencia propia, sino que el Espíritu Santo me guíe y me dirija para poder llegar a las vidas de cada uno de los que me escucha y para que llegue a mi vida. Vamos a orar. Amén. Oh Dios y Padre Celestial, Dios de amor y de misericordia, te damos gracias, Señor, porque tú siempre estás con nosotros como un poderoso gigante. Gracias porque nos cuidas, nos guardas, nos proteges. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque para siempre son tus misericordias. Dice tu palabra que cuando se levanta el sol, cada día se levantan tus misericordias también, Señor. Por eso te damos gracias, Señor. Te pido una bendición, que extiendas, Señor, tu mano y toques la vida de cada uno de mis hermanos, cada hogar, cada integrante, Señor. Por más que haya personas duras o que no quieran escuchar o que hagan oídos sordos, tu palabra es viva y eficaz y más penetrante, Señor,
que espada de dos filos, Señor. Que esté penetrando en esos corazones, en esas mentes, Señor, Padre, y que esté tocando la vida, Señor, que esté quebrantando todo orgullo, toda dureza, Señor, toda cosa que no sirve, Señor, en la vida de nosotros los hombres, Señor. Tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Señor. Pero ahora, Señor, te pido que tú estés perdonando todos nuestros pecados, el único que lo puedes hacer, Señor, a toda la congregación, que estés tocando a aquella persona que también quizás no se congrega con nosotros, pero llega a oído, Señor, esta palabra, que lo toques, que lo ayudes, que lo limpies en su mente y en su corazón, para que te pueda conocer, Señor, y que tú en este momento yo sea un instrumento que perdones mis pecados, mis faltas, todo lo que no te agrada, Señor, y que yo sea un instrumento en tus manos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor. A través de tu Espíritu Santo, que tú uses tu palabra, Señor, como tú quieras, Señor, para que tú la envíes a hacer lo que tú deseas que haga, Señor. Oramos en el nombre de Jesús y le vamos a leer tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Bueno, hermanos, un poco quiero hacer una comparación o mejor dicho, no una comparación, sino una continuación, de lo que la última vez que me tocó compartir a mí la palabra. ¿Se acuerdan que le había puesto por título yo, mis caminos no son tus caminos, dice el Señor en Isaías 55:8? Y se acuerda que le había compartido las dos partes de los dos naufragios o las dos tormentas en el mar con barcos. Una fue la de Jonás y la otra del apóstol Pablo. Y habíamos hecho la diferencia entre estas dos tormentas, estos dos problemas. Y habíamos visto que fueron por causa totalmente distinta. Una fue porque Jonás desobedeció la voz de Dios y otra era porque fue una prueba y porque Dios también quería manifestar su poder en ese barco, Señor, a esos tripulantes, en la isla de Malta, y aún después, Señor, el Señor se manifestó cuando llegó a Roma, testificó, y dice que fue de gran bendición Pablo en ese lugar, en esa ciudad. Se quedó 2 años, después que testificó ante César, se quedó 2 años. Usted ahí en Hechos 28, usted lo puede, espero que lo haya leído, las dos historias. Así no volvemos a repasar las historias, simplemente las voy a recordar. Y se quedó 2 años Pablo ahí, se quedó enseñando, dice que venía a su casa, a ese lugar que le habían dado, y él enseñaba libremente, y fueron 2 años de bendición para esa ciudad. Fueron 2 años de bendición también para la vida de Pablo, dentro de todo lo que su tumultuosa vida, que estuvo preso, que lo llevaron, que lo azotaron. Pasó un tiempo de refrigerio con el Señor y enseñando su palabra. Qué lindo que es esto. Por eso tenemos que entender también que cuando viene una tormenta a nuestras vidas y es de parte de Dios, son pruebas, o el enemigo que no nos quiere dejar avanzar, es porque hay bendición del otro lado. Hay bendición en la costa. Hay bendición. Por eso le he puesto por título a esta continuación: la tormenta perfecta versus la paz perfecta. La tormenta perfecta, para que usted anote, versus la paz perfecta. Y mientras que yo digo unas palabritas más, a mí me gusta que usted tome ahí donde, como hacemos acá en la iglesia, que tome la Biblia y que lo lea conmigo. Vaya buscando en Jeremías capítulo 5 y también después marque Deuteronomio, vaya teniéndolo ahí, 18, pero ahora vamos a leer en Jeremías capítulo 5. Vamos a ver que acá en este pasaje de Jeremías, lo que nos separa de Dios. Yo creo que quedó bastante claro cuando vimos que Jonás era un hombre experimentado en las cosas de Dios. Era un hombre que ya estaba en el camino de Dios. Un hombre que
llevaba palabra de Dios y lo había hecho muy bien, pero en un determinado momento quizá las presiones, los consejos, tantas cosas empezaron a ir a su corazón y él recibió una palabra para ir a un lugar, ese lugar era Nínive, y él ya quiso hacer de su propia voluntad. Y cuando nosotros hacemos nuestra propia voluntad, nos equivocamos, porque somos finitos, porque no conocemos todas las cosas que ocurren en el mundo, no conocemos toda la ciencia, todas las profundidades que hay en este mundo en cuanto a cada tema que tocamos. Por eso es que Dios nos manda en que confiemos en Él, que confiemos en su palabra, que ese es el todo del hombre. Vamos a leer en Jeremías 5, como le dije, capítulo 5, a partir del verso 23. Dice así: no obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron, y no dijeron en su corazón: temamos ahora a Jehová, Dios nuestro, que da la lluvia temprana y la tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres. Amén. Fíjense lo que dice este pequeño pasaje de acá de Jeremías, volviendo sin olvidarnos el naufragio de Pablo y el problema, la tormenta que sufrió Jonás, que fue lanzado por estos hombres al mar, estuvo en la panza de un pez. Y fíjense que acá dice: no obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde, y se apartaron y se fueron. Y no dijeron en su corazón: temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da la lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. O sea, dice que empezaron a endurecer su corazón. ¿Por qué Dios llama ahí falso? Porque a veces nosotros podemos demostrar, podemos decir que queremos a Dios, que nos gusta la palabra, que esto, podemos escuchar prédica, podemos escuchar a algún hermano que nos guste como predica, podemos ser fan de acá, de la Biblia, de algún personaje bíblico que nos guste más que otro, pero el asunto es que hasta ahí llega. No avanzamos, no ponemos por obra la palabra de Dios. Entonces Dios dice: eso es falso, es mentiroso. Dice: y rebelde, se apartaron y se fueron. ¿Se acuerda que en lo que yo me había basado en la palabra anterior era en que yo había dicho que la palabra soberbia, terquedad, obstinación, arrogante, la palabra aparece en pasajes de endurecer el corazón? Todos esos pasajes yo dije eran como sinónimos, si bien tienen definiciones distintas, pero a lo que yo me referí con sinónimo es que tienen connotación una con otra. Cuando empezamos con la soberbia nos empezamos a volver tercos, obstinados, arrogantes, y cuando empezamos con la terquedad lo mismo, nos ponemos soberbios. Cualquiera que empiece de esas palabritas a entrar en nuestras vidas comienza a tomar preponderancia nuestra manera de pensar, nuestros conocimientos propios, el yo, lo que la Biblia denomina como la vida antigua, la vida carnal. Y acá dice Dios: y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da la lluvia temprana y la tardía en su tiempo. O sea, no digamos, ni siquiera tuvieron en cuenta de que Dios es el que nos bendice, el único que nos puede bendecir, el único que nos puede bendecir. Escuchábamos, creo que también estos miércoles, lo que es
escuchar a brujo, visitar. En una palabra ahí de Deuteronomio también aparece la palabra goguero, que es una persona que continuamente anuncia cosas malas, que trae confusión. Por eso le he puesto por título La tormenta perfecta versus la paz perfecta. El Señor Jesús dijo lo siguiente: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo te la doy. ¿Qué significa esto? Que es momentánea la tranquilidad en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro corazón que podemos obtener en este mundo. Fíjense en ahora con esta pandemia, con todo esto que está pasando. Nosotros, la gente está confundida, nosotros estamos quizás no mal, no estamos bien, no estamos, o sea, confundidos en varios aspectos de nuestras vidas. Algunos le creen al gobierno, otros no le creen, dicen es mentira, es verdad, estamos bien, estamos mal. Todo ese tiempo, si uno prende el televisor, lo que anuncian la economía, que va a ser un desastre, pero los que confiamos en Dios y en su palabra y nos esforzamos por hacer su voluntad, confiamos en que Él nos va a sacar adelante. Que todas las cosas, por más que sean malas, nos van a ayudar a bien. Por eso, la tormenta perfecta o la paz perfecta. Fíjense que volviendo a Jonás y a Pablo, Jonás en ningún momento tuvo paz. Pasó ese momento incómodo arriba del barco, porque una gran tormenta, no es algo lindo que te agarren los hombres y te echen al mar. Ahí creyó que se moría, vino un pez, desde el vientre del pez clamó, salió con semejante experiencia, fue e hizo lo que Dios le mandó, pero no lo hizo de buena voluntad, no lo hizo de corazón. Entonces no se quedó, no había paz. La paz viene con la aceptación de la palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón. Ahí hay paz. Cuando permitimos ingresar los consejos de Dios, la palabra de Dios a nuestra mente, a nuestro corazón, ahí comienza a haber paz. Pero él no, él estaba incómodo porque él quería hacer su voluntad, por eso Dios ahí le hace crecer una planta, él se pone contento con la planta se seca, se vuelve a enojar. Y sin embargo, por el otro lado lo tenemos a Pablo, que todo el tiempo parecía que salía de una situación mala y se metía en otra, pero él siempre en control, siempre dando buenas palabras, dando ánimo, guiando la nave, dirigiendo, se transformó en el capitán, le decía que coman, que hagan esto en la nave, que la manejen, que vamos, que nada se va a perder. Una confianza, solamente Dios puede hacer eso, solamente Dios. Siempre en un barco hay más salvavidas de lo que necesitan. Sin embargo, cuando está comprobado que cuando cae el pánico en un barco, en un transatlántico, las consecuencias son terribles. Porque la gente se choca, se pisa, se mata, se golpea, se estropea una con otra. Por eso lo importante de todo esto es que nosotros entendamos y dejemos ingresar en nuestro corazón, la palabra de Dios. De otra manera no va a haber cambios en nuestras vidas. Por eso acá hay una palabra clave en este pasaje que leemos, que dice, vuestras iniquidades, en el verso 25, y vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Fíjense lo que dice acá Dios a través del profeta Jeremías. Vuestras iniquidades, maquinando siempre cosas malas, pensando siempre lo malo, tendiendo una tendencia a inclinarlo a lo malo, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. ¿Por qué lo llevó a Jonás a vivir esa situación? Porque él creyó tener más sabiduría que Dios. Se puso en lugar de Dios. Y este hombre, una frase que se escucha, ¿por qué Dios permite?
¿Por qué Dios quiere o por qué permitió que pase esto? Dios no permite. El hombre es el que ejecuta. Dios nos dio la facultad y nos enseña por qué camino debemos andar. Fíjense que una de las cosas, como yo le decía, que causa incertidumbre en estos tiempos es hoy que la gente está desesperada. ¿Por qué? Porque aún los mandatarios dicen, no sabemos qué hacer, estamos haciendo esto, pero no sabemos si es del todo lo correcto. Y claro, nosotros como pueblo, ¿qué tenemos que hacer? O sea, la palabra dice obedecer a nuestros gobernantes, pero también confiamos en que están actuando de buena fe, que nos están diciendo las cosas de buena fe, porque quieren nuestro bien. Y muchas veces los hombres nos pasamos la vida confiando en personas y que muchas veces no actúan de buena fe. Pero por diferentes motivos nosotros confiamos en las personas, en lo que nos dicen, en doctrinas raras, y después nos encontramos en el medio de una tempestad, en el medio del mar, solos, sin nadie que nos ayude. Pero por eso el Señor Jesús dijo, yo vine a deshacer las obras del diablo. Pero ahora el diablo siempre se esfuerza. ¿Cómo cuando vino el Señor Jesús? Él desenmascaró al diablo y empezó a hablar la verdad de la palabra de Dios. Y ya el reino de Dios quedó establecido, porque en todo lugar se conoce de Cristo, o se ha hablado, o alguien escuchó. Y dice que va a ser predicado el Evangelio en todas partes y después, luego viene el fin. O sea que toda persona va a escuchar, pero ¿qué hace el diablo? Confunde, mezcla. Sin embargo, la Biblia dice, yo no soy, Dios no es un Dios de confusión, es claro. Pero ¿dónde viene la confusión? La confusión a veces la traemos nosotros mismos, por no tomarnos el tiempo de pasar tiempo con Dios, de aprender la palabra como es, de adaptar a la palabra a nuestras costumbres o a nuestros caprichos o a nuestros errores. E incluso en la antigüedad pasaba esto. Hoy, por así llamarlo, se ha puesto como de moda otra vez el tema de las profecías y todo, que Dios no la prohíbe en la Biblia. Pero sí alguien que trae una profecía tiene que estar muy consciente de lo que hace. Yo lo invito, le dije que vayan buscando ahí en Deuteronomio capítulo 18. Vamos a leer lo que Dios dice sobre esto. Deuteronomio capítulo 18. Y el verso 19 y 20. Vamos a leer hasta el 22, perdón. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliese lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. ¿Qué dice ahí? La palabra es muy claro, y si lo invito a que en sus casas, no tengo tanto tiempo, lea todo lo que viene anterior. Porque Dios conoce todas estas cosas. Entonces, cuando viene una palabra que no es de Dios, cuando se malinterpretan las Escrituras, se toman para el lado que uno quiere. Ahí que hizo Jonás, por eso lo traigo a Jonás, porque Jonás quiso hacer su voluntad, no la de Dios. Dios no le había dicho eso. Andate, tomate una nave y andate a Tarsis. Vea a Nínive. Entonces, cuando las personas, los demás, comienzan a ver y dicen, pero ¿y cómo es esto? Como el reino de Dios quedó establecido porque el Señor lo estableció, entonces, ¿qué buscó el diablo? Crear confusión. Pero muchas veces las personas se confunden, aún conociendo a Dios,
porque no escudriñan las Escrituras, porque no pasan momento con Dios. Porque aunque a veces no entendemos, obedecer a Dios es mejor que cualquier sacrificio, que cualquier ritual o cosa que nosotros podamos hacer. El obedecer a Dios, dice su palabra, es sobre todas las cosas. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Cuando nosotros le perdemos, ahí en Jeremías leímos que el pueblo le perdió el temor. Dijo, ya no le tengo miedo, total, que me vaya mal, que me pase esto. Dice, y el pecado abrió una brecha para que ellos recibieran el bien. Acá dice Dios, no han hablado en mi nombre. Cualquiera que hablare. ¿Y qué dice? Y entonces, porque ahí pregunta, ¿cómo conoceremos la palabra de Jehová que no ha hablado? Dice, no hay que desecharla, porque nosotros a veces no conocemos la persona. Quizá muchos que están viendo no conocen de nuestra iglesia o de lo que practicamos acá. Quizá muchos juzgan o hablan, pero nunca ingresaron. Venga y vea. Así el Señor los invitaba a seguirlo, a involucrarse. Es más, llegó a decir, si no crees en lo que te digo, cree en lo que hago. Entonces, acá dice que, deja, si se va a cumplir, si se cumple, es palabra que Dios habló. Si no, no le tengas, dice ahí, no le tengas temor a tal persona. Y hoy se mezclan todas estas cosas, las doctrinas se cambian. Entonces se vive en un mundo de confusión. Los medios mismos de comunicación hablan una cosa, hablan otra. Sin embargo, Dios es muy claro en su palabra. Por eso yo le decía, la tormenta perfecta, que es la que nosotros nos podemos meter por hacer nuestra voluntad, y después reclamarle a Dios como le reclamó Jonás, diciéndole, yo sabía que vos eras así. Yo sabía que esto iba a pasar. Pero realmente nosotros, y fíjense que se transformó en una persona nerviosa, en una persona que le faltaba la paz, desequilibrada. Cuando a nosotros nos falta la paz, cuando por algún motivo somos obstinados, somos rebeldes, nos transformamos en rencorosos y no dejamos ingresar la palabra de Dios, porque, insisto con esto, ¿y qué es ingresar la palabra de Dios? Que si Dios nos pide que pidamos perdón, lo hagamos. Que si Dios nos pide que cambiemos tal o cual cosa de nuestra vida, lo hagamos. Fíjense de que desde que yo empecé a entrar, a concurrir a la iglesia, se acostumbra en las iglesias evangélicas a decir, estoy en el camino del Señor ahora. Es una palabra muy común, una frase muy común que usamos nosotros. Pero ¿qué significa? Esto también dice mucha responsabilidad, estar en el camino de Dios. ¿Qué es estar en el camino de Dios? Quiere decir que estamos andando por donde Él anduvo. Estamos tratando de seguirle. Estamos tratando de pensar como Él piensa y de actuar como Él actúa y actuó cuando estuvo en esta tierra. Entonces eso es andar en el camino de Dios. Porque dice la palabra también en otro pasaje, porque antes andabas en tus caminos. El asunto es que no podemos venir a las cosas de Dios a hacer nuestros caminos. Porque entonces eso sí desata confusión. Eso desata pleitos, contiendas, disensiones, todo tipo de problemas. Hablaba Marisa el domingo de que ese labrador nos corta, y nos corta lo que está feo. Tiene que ver con esto también. Porque es verdad que todos decimos, yo creo en Dios, y creo que nuestra República Argentina, gracias a Dios, la mayoría creemos en el mismo Dios. ¿Pero por qué se vive así entonces?
porque creen que hay un Dios, pero no le creen a lo que Dios dice. O eligen creer o adaptar la palabra de Dios, o las cosas de Dios, o las costumbres, a su manera, a su estilo, a su forma. Y entonces no hay un cambio de vida. No hay un cambio de vida. No hay bendición. Ese bien que habla ahí en Jeremías está apartado del hombre. Fíjense que el Señor nos llama a una unidad siempre, a ser uno, uno con Él. Por eso habla también de mi pequeño pueblo, mi pequeño rebaño. ¿Pero por qué? Porque Dios no quiere que seamos muchos, que todo el mundo sí proceda al arrepentimiento. La Biblia dice que sí. Pero ¿qué pasa? Cada uno quiere hacer su vida, su estilo, su forma, su manera. En Malaquías, capítulo 3, y el verso 13, Malaquías 3, verso 13, dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijiste: ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues, ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito en un libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y dice Dios: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actué y los perdoné, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis, entenderás la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Amén. Fíjense que acá también dice el profeta que a veces la gente hace su voluntad, y entonces dice: no ve, claro, no ve cambios, no obtengo lo que quiero. Pero a veces lo que quiere no está conforme a Dios, quiere hacer su voluntad. No se somete, no nos humillamos ante la presencia de Dios. Y humillarse simplemente es obedecerle, es aceptar la palabra. Y acá dice que esta gente murmuró contra Dios, habló en contra de él, diciendo: no sé, ¿y cuál es la diferencia de estar en las cosas de Dios, estar en la iglesia o no estar? Yo le puedo decir que hay una gran diferencia. Porque vivir lejos de Dios y no tener quien nos cobije, quien nos defienda, quien nos diga la verdad. Porque a veces nosotros nos podemos ofender al leer la palabra, escuchamos quizás a veces palabras duras hacia nuestras vidas o hacia nuestros comportamientos. Pero bien, como dijo un gran siervo de Dios, que a veces una palabra nos molesta de Dios y nosotros hemos vivido toda la vida ofendiendo a Dios. Entonces lo que Dios busca es que nosotros nos arrepintamos, que nos volvamos a Él, que aceptemos la palabra como es. Lo invito a que usted busque en Efesios. En Efesios. Acá vamos a leer lo que Dios quiere. Desde el día que nosotros recibimos a Dios, claro, recuerdo que hasta antes de conocer a Dios se vivía en mi casa un estado de desesperación. Y mis padres buscaban por todos lados. E hicieron lo que quizás hacen muchas personas, consultaron un curandero,
un esto, fueron a una religión, a la otra, se hacían ritos, cosas para salir de los problemas económicos, para salir de lo que se vivía, el clima que se vivía en mi hogar. Hasta que conocimos a Dios, hasta que alguien nos habló de Dios. Y Él comenzó a llamar nuestra atención, a buscarnos, a traernos. Pero después está en nosotros que nosotros obedezcamos y crezcamos en Dios. Por eso acá en el capítulo 4 de Efesios, fíjense lo que dice. También Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Vamos a ir despacito. Os ruego, dice, que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. ¿Qué es alguien digno? Es alguien que se ha hecho merecedor de algo. Por eso nuestro Dios es digno de toda alabanza, porque Él se hizo merecedor al morir por nosotros en la cruz, al pagar el precio de nuestro respeto y nuestra adoración. Pero acá dice que nosotros nos hagamos dignos de la vocación que fuimos llamados. ¿Qué es una persona digna? Es una persona que alcanzó, se corrigió, buscó, se perfeccionó a estar a la altura de lo que Dios le pide. A estar a la altura de ese camino que yo le dije que nosotros llamamos. Hoy estoy en el camino de Dios. Dice, con toda humildad y mansedumbre. Fíjense que humildad y mansedumbre. Busqué mansedumbre y él dice, tener bajo control el poder, entre otras palabras. Qué linda definición, me gustó mucho esa definición. Tener sujetado el poder, tener bajo control el poder. El Señor Jesús dijo, yo soy manso y humilde de corazón. Él cuando lo agredieron, él sostuvo su poder, no lo soltó. Él podría haber hecho muchas cosas. Y nosotros a veces podemos agredir, verbalmente, físicamente, pero ahí dice, sé humilde. Y con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. La paciencia, la capacidad de soportar, adquirir una capacidad de aguantar, de soportar. El Señor Jesús soportó todo por nosotros en la cruz, hasta la humillación más grande. El asunto es que nosotros podemos escuchar. Mire, hoy, gracias a Dios, porque que también es cumplimiento de los últimos tiempos, la palabra de Dios está siendo esparcida por todos lados. Pero el asunto es que, como muchos la toman a la broma, entra quizás por un oído y sale por el otro. Una cosa más, son lindos consejos, me hace bien, me siento bien. Pero la palabra de Dios es mucho más que eso. No es para que nosotros nos sentamos bien. Dice que la palabra de Dios fue enviada a hacer algo en este planeta, en nuestras vidas. Y eso va a ser. Para bien, para algunos, para mal para otros. Pero lo va a hacer. O sea, tener ese poder bajo control. Ese poder que muchas veces nos invade el deseo de hacer algo malo, de responder, de agredir, pero lo tenemos bajo control. Dice, con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del espíritu, y acá aparece esta hermosa palabra, en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar, o sea, solícito es estar, o sea, te estás ocupando, te preocupás, te ocupás y trabajás en pos de la paz. Embajadores de paz.
el embajador de paz también es uno de los atributos de nuestro Señor Jesucristo. Enemistó a Pilato y Herodes mientras que a él le pegaban y lo escupían y se burlaban. Estaban enemistados y él los amigó. Pero a veces nosotros no entendemos, o mejor dicho, quizás no queremos entender. Por eso dice, solícito en guardar la unidad del Espíritu. Y fíjense que Dios nos llama que cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, nacemos de nuevo. ¿Y qué es el que produce ese nacimiento? El Espíritu Santo de Dios. O sea que el mismo Espíritu Santo que tengo yo, lo tienen ustedes. Es el mismo Espíritu Santo. Es el que nos une. Entonces, ¿cómo podemos estar distanciados? ¿Cómo podemos hacer nuestra propia voluntad? Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Dios nos llama siempre a la unidad. Si nosotros queremos alcanzar logro, tenemos que ponernos de acuerdo. Dice otro pasaje sencillo, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Y si por esas cosas de la vida le toca andar juntos, ¿cómo andan? A las patadas, a las trompadas, o maldiciéndose. Pero es una obligación en Dios andar juntos. Y disponer nosotros a las cosas, juntarnos todos, pensar todo en lo mismo y trabajar por la paz. Para ver cambios grandes y profundos en nuestra vida, en nuestra familia y en la iglesia. Yo le decía cuando hablaba de Jonás, que como acostumbraba a veces a decir el pastor una frase del llanero solitario. Y no podemos jugar al llanero solitario, porque Dios no nos llamó a eso, y su camino no es eso, y la palabra de Dios nos enseña eso. Y todo aquel que está escuchando quizás por primera vez, quizás le quiero enseñar algo que a mí también me sirvió. Muchas veces escuchamos y tantas cosas, tantas palabras y tantas cosas que hay en este mundo que hay confusión en nuestra mente. Y no hay paz. Pero tenemos algo que Dios nos enseñó, que se lo enseñó también a sus discípulos. Mas tú cuando ores, vete a un lugar solo, a tu aposento, a tu pieza, y empieza a hablar con tu Padre que está en los cielos. Yo recuerdo que cuando a mí me hablaban de Dios, ¿y será esto verdad? Habíamos sido tantas veces engañados con tantas cosas. Pero empecé a pedirle así, si vos sos real, yo te quiero conocer. Si vos existís, yo te quiero conocer. Yo quiero que vos te reveles a mi vida. Y yo estoy con toda la certeza y con toda la seguridad que cualquier persona que busque a Dios de esa manera, desde el corazón, queriendo verdaderamente conocerle, Él se va a revelar. Porque Él vive, Él es real. Él es ese Dios que lo mandó a Jonás para que predique, para que esa ciudad se arrepienta. Es ese Dios que ahí a Pablo le daba las instrucciones de cómo iban a ir sucediendo las cosas. Que lo guió a hablar a César porque el reino de Dios tenía que ser establecido. Y lo fue, y lo es. Pero hay una cosa, lo que nos aleja de conocerlo a Dios es nuestros pecados, es nuestro orgullo, nuestra obstinación. Somos obstinados. Muchas veces preferimos perder muchas cosas antes que dar el brazo a torcer. Y el Señor Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame.
Vení con tus problemas, con tus necesidades, con lo que tengamos. Negarnos a nosotros mismos. Ahora quiero conocerte. Yo fui por acá, hice esto. Yo creí que esto era lo que tenía que hacer. Yo creí que tenía que huir a Tarsis. Pero hoy estoy acá. Y abrirle el corazón. Y yo creo que muchas cosas empiezan a cambiar como empezaron a cambiar en mi vida. Lo primero que cambia, y es el milagro más grande, nuestra cabeza, nuestra manera de pensar. Por eso es importante que si nosotros queremos ver bendiciones en nuestra vida, si queremos que Dios nos conceda los sueños, todos tenemos sueños. Yo tengo sueños en Dios. Se han cumplido muchos en mi vida, pero tengo sueños en Dios. Y los quiero ver. Pero a veces no depende de Dios, depende de mí. De Dios, de Él son los tiempos. ¿Cuándo? ¿Dónde y cómo? Pero de mí es el obedecer. Es entender la palabra y sobre todas las cosas obedecerla. No que a mí me gusta, que yo lo voy a hacer así y enseguida salimos a cuando se nos dio una instrucción, a algo, a discutir. El Señor en un momento le dije que no lleven espada y alforja, hoy le digo que lleven. Estaba hablando ahí con sus discípulos, uno agarró un cuchillo y le mostró, al Señor acá tenemos una espada. Le dijo suficiente. Todavía no habían entendido. Entonces que nosotros permitamos entrar la palabra de Dios para que produzca ese cambio. ¿Y cómo es? Paso a paso ir obedeciendo. Ir llevando toda nuestra vida que ha estado muy desastrosa, muy desalineada, empezar a alinearla a la palabra de Dios, a encaminarla. Y entonces esa tormenta perfecta que parece que es nuestra vida, o que es, en muchos casos, que salimos de una y nos metemos en otra. Hay personas que tienen pecados ocultos y que nunca los confiesan, aún dentro de las iglesias, que han hecho cosas y creen, y bueno, ya se olvidó, pasó tiempo, y no enfrentan el problema y piden perdón. Entonces, y nunca a mí me pasa esto y me pasa, pero no seamos hipócritas. No hay otra manera, no hay otro camino. Es enfrentar la voluntad de Dios. Es lo que Dios quiere o lo que nosotros queremos. Pero los resultados son muy distintos. Jonás fue echado al mar. Pablo se transformó en el capitán de la nave. Aún es hermoso ese relato. En esa isla, pero Pablo estaba dispuesto a dar su vida por Jesús. A donde Él lo enviaba, Él iba. Él obedecía. Jesús dice que fue como un cordero al matadero, no abrió su boca por amor a nosotros. Entonces Dios no nos pide menos a esto. Quizás alguno que escucha ese puede decir, es difícil esto, pero no lo es, no crea. Porque siempre Dios nos envía su Espíritu Santo cuando nosotros estamos dispuestos. Y para terminar, quiero decir de que la Biblia dice que hay un pecado que es imperdonable. El que peca contra el Espíritu Santo. Durante mucho tiempo yo buscaba, no entendía bien esto. Pero lo que significa eso es que cuando Dios nos habla y nosotros entendemos claramente lo que nos está hablando, y nosotros hacemos oídos sordos, no queremos escuchar, sabemos que Dios nos está hablando, sabemos que Dios nos marcó, no estamos escuchando al Espíritu Santo. No estamos escuchando. Y ese pecado sí va a ser imperdonable. ¿Por qué? Porque va a llevar a nuestra vida a la ruina, a nuestros familiares y a los que nos rodean. Porque no escuchamos cuando Dios nos habla. No escuchamos el momento de nuestra visitación. Cuando el Señor nos visita con su palabra, con su Espíritu Santo. Y acá no se trata de llorar un poco más, un poco menos. Se trata de obedecer. No se trata de emociones.
Es lindo llorar en la presencia de Dios, derramar nuestros corazones. Yo lo disfruto mucho. Pero es obedecer. Porque si el Espíritu Santo durante un tiempo nos viene hablando, nos viene hincando, nos viene marcando de que tenemos que hacer algo y nosotros no, va a llegar un momento que ya el Espíritu Santo no nos va a hablar más. Pero también ahí se va a abrir la brecha entre Dios y nosotros. Por eso todo el que esté ahí escuchando, dice la palabra, hoy es el tiempo de salvación. ¿Cómo va a visitar Dios la vida de los hombres en estos tiempos? ¿Y cómo la viene visitando? A través de su palabra, a través del mensaje de poder. Así que espero que sea de bendición esto. Yo aprendí mucho también con la vida de Jonás y con la de Pablo. Pablo, antes de conocer a Dios, era una persona muy dura. Muy dura. Pero tuvo una gran virtud. Cuando Dios se le reveló, le obedeció hasta el fin de la tierra. Entonces nosotros podemos escoger aquí entre estas dos figuras. Uno fue un profeta que arrancó obedeciendo y creció y llegó a un lugar hasta de preponderancia porque era el profeta de Dios. Pero en un determinado momento él quiso hacer su voluntad. Él quiso hacer su voluntad. Nosotros eso dice que Dios puso el bien y el mal delante de nosotros, que escojamos. ¿Qué es lo que vamos a seguir? Los invito a cerrar sus ojos y a que oremos. Y lo invito a que en su casa siga orando. Y si hay alguien ahí que no conoce a Dios, o que hasta ahora fue muy livianito en las cosas de Dios y quiere ser más profundo, quiere conocer más, busque a Dios de corazón. Oh Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos das, Señor. Como comencé orando, Señor, dándote gracias, te agradezco, Señor, porque tu palabra tiene poder. Porque tu palabra, cuando nosotros la obedecemos, Señor, cuando la dejamos ingresar en nuestra mente, en nuestro corazón, cambia nuestras vidas. Gracias por ello, Señor. Y te pido que ahora esté trabajando en cada corazón y nos volvemos contra el diablo y todas sus artimañas, todos los trabajos, todo lo que impide, Señor, quizás en los hogares de mis hermanos, Padre Santo, distracción, Señor, traer palabra fuera de lugar, Señor, palabra que se opone a tu palabra santa, Señor, la reprendemos y la echamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, haz el milagro en cada mente, en cada corazón, Señor, que podamos convertirnos en nuestra iglesia y con todos los hermanos que se unan, Señor, en una iglesia verdadera, Señor, en una iglesia que ame tu palabra y que sea solícito en trabajar por la paz, en la unidad, Señor, en tratar de no hacer nada para ofender al otro, Señor, en no desobedecer para no traer turbulencia, Señor, traer problemas, que el mar se enfurezca, Señor, sino que todos trabajemos por la paz, Señor. Que, Señor, nos consideremos unos a los otros mejores, Señor, como es lo que tú quieres. Que, Señor, respetemos a los que nos presiden, los que están ante de nosotros en el Evangelio, Señor. Y aún a los que tienen canas, Señor, porque ellos han vivido más que nosotros, Señor. Tienen más experiencia. Señor, ayuda y bendice a toda la iglesia. Señor, que haya sido y que sea de bendición esta palabra y que tú nos ayudes, Señor, a ser más obedientes, a servirte. Señor, para ver nuestros sueños cumplidos, Señor. Para tener un corazón gozoso, Señor. Para contar todos los días de nuestra vida con tu compañía, Señor. Sentirnos acompañados, sentirnos que tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y es descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena ese lugar de tu presencia y es descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús,
y en lo que harás en mí, en mí, en mí, en mí. Toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Toda la gloria, toda la honra, toda la gloria, toda la honra. Bueno, queridos hermanos, hemos llegado al final de este domingo de culto familiar. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a darle gracias al Señor por todo lo que hemos recibido en esta tarde, lo que el Señor derramó sobre cada uno de nosotros a través de su palabra, para darle todo gracias. Los invito a cerrar sus ojos y a orar al Señor. Señor y Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias por el culto que tú nos has regalado. Gracias, Señor, por cada palabra. Gracias por cada bendición que tú has derramado sobre cada uno de nosotros. Muchísimas, muchísimas gracias, Señor. Pero así también quiero pedirte en el nombre de Jesús, de que tú nos sigas guardando, nos sigas cuidando, nos sigas ayudando en todo este momento. Señor, te lo ruego y te lo pido en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, gracias a Dios por lo que hemos escuchado, por lo que no hemos gozado en la palabra de Dios, en las alabanzas, en esta tarde, incluso en los testimonios, algunos que hay también. Damos gracias al Señor infinitamente y con paciencia seguimos este camino, este derrotero que tenemos sobre esta tierra hasta para llegar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Quiero saludarlos como despedida y que tengan siempre en cuenta que el Señor quiere bendecirlos. Déjese bendecir usted. Yo lo despido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.